Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Dulce María Ortiz de León, estudiante del profesorado en Pedagogía y Psicología de la Universidad Rafael Landívar, campus de Quetzaltenango. El día de hoy yo vengo a informarles un poco sobre los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres es algo que ha estado sonando muchísimo durante los últimos años y es necesario que nosotros como ciudadanos y ciudadanas sepamos sobre qué son los derechos de las mujeres, cómo es que se ha logrado todo lo que nosotros podemos realizar ahora y todas las luchas que se han estado presentando a lo largo de los años. Bienvenidos, les explicaré un poco sobre cómo surgió la lucha por la igualdad y la justicia. Los derechos de las mujeres se ha considerado una lucha por la igualdad y la justicia, puesto que en los últimos años y actualmente los derechos de las mujeres son el objeto de un extenso cuerpo de literatura de diferentes disciplinas como lo son las ciencias sociales, ciencias políticas, las relaciones internacionales y muchísimas más. Hoy en día, este concepto es un poco más transversal en los programas de varias organizaciones internacionales y ONGs, así como el eje del diseño de políticas públicas en numerosos conceptos. Los derechos de la mujer son derechos humanos. Sin embargo, en estos tiempos tan difíciles, a medida que nuestro mundo se vuelve más imprescindible y caótico, los derechos de las mujeres y de las niñas se ven un poco reducidos, limitados y revocados. Así que estaremos viendo cómo ha sido la lucha en todo el mundo y cuál es la actualidad de los derechos de la mujer en nuestro país, que es Guatemala. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Tiene una larga y compleja genealogía que por supuesto ha tenido varias transformaciones políticas en diferentes aspectos, tales como los diseños institucionales del Estado, las relaciones internacionales, las formas de vinculación entre los organismos públicos y la organización de la sociedad civil, así como los cambios en las relaciones de poder ante diversos movimientos sociales. De igual manera, la idea de los derechos ha sido un motor general de la vida política, intelectual y cultural de las sociedades occidentales, principalmente en Europa. Desde finales del siglo XVIII, en el caso de los derechos de las mujeres, desde la Revolución Francesa en 1789, emerge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Surge también acá la primera crítica feminista a la equiparación ciudadano es igual a hombre, sobre lo que las nacientes concepciones del Estado moderno y de los derechos universales se fundamentaban. En 1791, la activista y dramaturga francesa Olympe de Gouges publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, una parodia de la declaración oficial en la que manifiesta que los conceptos de igualdad y justicia que fundamentan la Revolución Francesa no son suficientemente amplios, dado que excluyen completamente a las mujeres negándoles un estatus de ciudadanas. Posteriormente, a lo largo de este siglo surgen diversos movimientos de mujeres que demandan ser incluidas en la vida política, primordialmente a través del derecho al voto. En el siglo XX, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, inicia una nueva fase de relación entre derechos humanos, equidad de género y orden internacional. En 1945 tiene lugar a la Conferencia de San Francisco, en la que 50 delegaciones de diferentes estados se congregaron para recibir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien muy pocos textos de ciencias sociales se discute el rol de las mujeres en la redacción de este documento, lo cierto es que tuvieron un papel fundamental. Entre las delegaciones oficiales de estados y de las organizaciones no gubernamentales, hubieron varias mujeres que hicieron contribuciones esenciales a la redacción de la Carta, entre las que se destacan el hecho de la defensa de los nuevos humanos y de los derechos. Y esto quedará como uno de los pilares de la nueva organización, creando la Comisión de los Derechos Humanos y la mención explícita de la prohibición de la discriminación basada en el sexo. Poco tiempo después, se dejó centrar un poco el trabajo en los hombres y también se empezó a asumir un poco el enfoque de desarrollo.
Esto sitúa los derechos humanos de las mujeres en un limbo institucional por muchos años dentro del sistema internacional, dado que la CDH consideraba que estos eran un tema diferente, mientras que se afirmaba que no, que las violaciones concretas de los derechos humanos de las mujeres no se centraban en ningún mandato. Así que el trabajo de la CSW se centró en incluir a las mujeres dentro de la orden social vigente sin cuestionar las causas de su suposición subalterna dentro del mismo y buscar estrategias de transformación estructural. Uno de los logros más relevantes de la CSW durante ese periodo fue la redacción de la Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967, y a partir del cual en 1979 se redactaría la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, un principal instrumento legalmente vinculante de los derechos humanos de las mujeres en el sistema internacional de la ONU. En 1975 se llevó a cabo la Conferencia de México. Fue un gran encuentro internacional destinado exclusivamente a la discusión de temas relativos al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en las diferentes geografías del mundo. Como resultado de la Conferencia de los Estados, adoptaron el Plan de Acción en la Ciudad de México y se declaró en el periodo de 1975 a 1985 como el Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres. Hubieron muchísimos cambios y muchísimas aportaciones de las mujeres, pero acá nos dicen que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es la única forma de proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. Al empoderar tanto a mujeres y a niñas e irles inculcando todos estos derechos y toda esta información desde pequeñas, nos garantiza que podamos alcanzar muchísimo más nuestro potencial y no nos tengamos por nada. Además, se han realizado bastantes movimientos y a final de los años 80, el movimiento de los derechos humanos en América Latina, liderado mayoritariamente por hombres, consideraba la violencia contra las mujeres como un asunto secundario, en comparación con problemáticas como la violencia de Estado, la persecución de los sectores. Sin embargo, siempre hemos tenido activistas feministas y estas activistas feministas y académicas latinoamericanas fueron las pioneras en definir la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos. Como se mencionó anteriormente, esto se debe a que el contexto en las dictaduras que golpearon la región durante la Guerra Fría, el lenguaje de los derechos humanos se convirtió en la principal herramienta de diversos movimientos sociales y políticos. Y estos fueron alternativos para denunciar la desigualdad, la represión y la violencia de Estado. Así, el discurso de los derechos humanos se erigió como el instrumento más eficaz para obtener apoyo en las arenas internacionales. La Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena fue llevada a cabo del 14 al 25 de junio de 1993. Fue uno de los hitos para la integración del concepto de derechos humanos de las mujeres en el derecho internacional público. Esta fue la primera conferencia internacional de derechos humanos celebrada después de la Guerra Fría. Meses después, varias ONGs de mujeres del mundo entero organizaron por primera vez la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que se sigue realizando hasta el día de hoy, del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. A través de las primeras 2 ediciones de la campaña, se recolectó más de 500,000 de firmas en las redes de activistas del mundo entero para pasar una petición traducida a 23 idiomas dirigidas a los gobiernos participantes en la conferencia de Viena. Este documento se demandaba que el tema de los derechos humanos de las mujeres fuera transversal a todos los puntos de la agenda y que la violencia contra las mujeres fuera definida como una violación de los derechos humanos que necesita una respuesta inmediata. Gracias a todas las activistas y a todas las personas que estuvieron luchando conjuntamente con ellas, el rol de la teoría feminista se ha vuelto un derecho.
Las reflexiones sobre los derechos humanos en clave de género se han ido integrando paulatinamente al sistema internacional de las Naciones Unidas, gracias a la convergencia entre los movimientos sociales de mujeres y el desarrollo de la teoría social feminista. La teoría feminista del derecho ha señalado que las leyes, procedimientos e instituciones jurídicas han sido escenarios centrales de la producción y reproducción de la inequidad de género, demostrando que tanto las legislaciones como la forma en que éstas son interpretadas y aplicadas contribuyen numerosos casos de la dominación masculina. La principal manera en la que esto ocurre es a partir de la invisibilización de la distribución inequitativa del poder y los recursos entre los géneros, un fundamento de las sociedades patriarcales bajo la supuesta neutralidad de los instrumentos jurídicos. Mucho más allá de la igualdad, la equidad y no discriminación son conceptos que permiten construir justicia sustantiva, dado que implican reconocer las diferentes posiciones de poder que los sujetos ocupan en las órdenes sociales y redistribuirlo de modo un poco más equitativo. La búsqueda de la justicia sustantiva por parte de diferentes segmentos de los movimientos sociales de las mujeres ha supuesto también un impulso transformador para las concepciones de la democracia, de la ciudadanía, la participación e incluso el multimaterialismo. Todo esto de los movimientos sociales de las mujeres ha tenido un rol crucial en la evolución de los discursos de derechos, entre estos los derechos humanos, al reclamar su ampliación y profundación sobre lo que es verdaderamente correcto y las herramientas de la modificación sustantiva y no solo la forma de relaciones inequitativas de poder de diversa índole. Adicionalmente, han señalado que la desigualdad de género está atravesada por otras categorías de distribución asimétrica de poder tales como lo son la clase social, racia, etnia, entre otras, configurando una estructura interseccional de las desigualdades. Las perspectivas feministas han contribuido a enriquecer las legislaciones en general y su puesta en práctica han abierto también horizontes para otros grupos sociales discriminados y han buscado permanentemente estrategias para hacer del derecho un instrumento sustantivo de la transformación social. Los derechos de las mujeres, que nunca han sido iguales a las de los hombres en ningún continente, se han estado erosionando aún más. El derecho de la mujer sobre su propio cuerpo está siendo cuestionado y socavado. Las mujeres son sistemáticamente objeto de intimidación y acoso tanto en el ciberespacio como en la vida real, y somos muy conscientes de ello, puesto por todas las luchas. Muchas veces decimos, las feministas no nos representan, pero en realidad todos tenemos una historia que contar. Les dejo las siguientes frases que dice: si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución, de Emma Goldman. Y también la siguiente frase que dice: una feminista es cualquier mujer que dice la verdad sobre su vida, de la Organización de Mujeres. La verdad es que a pesar de algunas mejoras, los cargos superiores en general siguen estando ocupados por hombres y la disparidad económica entre los géneros se está agrandando como consecuencia de actitudes anticuadas y de un machismo arraigado. Todo a esto nosotros pues nos damos cuenta, ¿verdad? Los cargos casi siempre son ocupados por hombres, son muy pocas las mujeres que asisten a la universidad, al menos con relación a Guatemala, son muy pocas las que asisten a la universidad y son pocas las que se han estado formando. La mayoría son hombres y pues por lo mismo preocupa, ¿verdad? Tenemos que escuchar nuestra voz. En conclusión, aunque en la actualidad muchísimos países incluyen en sus constituciones la idea de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, aseveran que no tienen leyes discriminatorias. Un análisis un poco más exhaustivo de los sistemas jurídicos existentes permite observar la gran distancia que aún existe entre la igualdad formal y la desigualdad real.
Por tanto, la no discriminación es aún un objetivo incavado por la gran mayoría de mujeres del mundo, aunque también es claro que la evolución de los derechos humanos ha sido guiada por el reconocimiento de ciertos actos de violencia contra las mujeres como violatorios del principio de no discriminación. En este sentido, una de las victorias más importantes de las últimas décadas ha sido sacar la violencia contra las mujeres del ámbito de lo privado para entenderla más bien como un fenómeno estructural que resulta de la inequidad de género propia de las sociedades patriarcales. Por otra parte, a pesar de la importancia que un instrumento de derecho internacional de derechos humanos como la CEDAW ha tenido un término simbólico, aún existen obstáculos muy significativos para su uso sustancial, principalmente la falta de conocimiento del mismo y el poco uso que de este hacen las organizaciones del movimiento de mujeres en diversas regiones del mundo. En este orden de ideas, es clara la necesidad de hacer una evaluación permanente de la eficacia de los instrumentos existentes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de reformularlos para que cumplan de manera más efectiva su objetivo de generar justicia para el conjunto de la sociedad. La enorme cantidad de violaciones de los derechos humanos de las mujeres que siguen ocurriendo a lo largo y ancho del planeta demuestran la necesidad urgente de seguir mejorando las herramientas jurídicas existentes tanto a un nivel conceptual como a nivel de su utilización concreta en términos de exigibilidad, accesibilidad, aplicabilidad y efectividad. Pero claro, ustedes dirán, bueno, pues ahora ya conocemos un poquito más de la historia, ya sabemos qué es lo que ha estado pasando, pero ¿cómo podemos aportar nosotros desde casa, desde donde nos encontramos, para que los derechos de las mujeres sigan generando un gran impacto para que tengamos más adelante una generación con igualdad? Muy bien. Desde todo lo que les he compartido, a medida que nos introducimos en la nueva década y hacemos un balance de los avances a nivel mundial en materia de derechos de las mujeres, únete a una generación igualdad para promover la igualdad de género mediante algunas acciones que podemos realizar diariamente. Les voy a compartir 12 acciones que nos ayudarán a tener una generación con igualdad. La primera es compartir el cuidado. ¿Alguna vez han escuchado de que el trabajo de la mujer nunca se termina o que las mujeres solo sirven para estar en la cocina? Pues eso no es cierto. Las mujeres ocupan 3 veces más el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. Esto se traduce en tiempo y energía que se les quita a las mujeres para avanzar en sus carreras, ganar más dinero y disfrutar de las actividades de ocio. Demuestra que te importa y comprométete a repartir por igual las tareas domésticas, las responsabilidades de crianza y otro trabajo no remunerado. A continuación, pues hay algunas estrategias. Podemos empezar en casa desde tener una charla con la familia, identificar las necesidades de cuidado y las responsabilidades domésticas. Podemos también considerar y analizar las fortalezas para compartir las responsabilidades de cuidado. También podemos decirles que pueden desde poner la mesa hasta cocinar, alienta a las niñas y a los niños a colaborar igual en las tareas domésticas. Y si uno de los cónyuges de la familia trabaja a tiempo completo, se reconoce y se admite el valor de su trabajo. Número 2. Denunciar los casos de sexismo y acoso, desde los piropos y hasta todo lo que nos dicen de las bromas sexuales inapropiadas. Las mujeres se enfrentan a diario a todo tipo de comportamiento sexista e irrespetuoso en lugares públicos y privados. Podemos ser un observador activo al romper el estatus y desafiar a los pares. Empezamos por denunciar cualquier comportamiento inadecuado de manera segura y de manera respetuosa. Si somos testigos también de un caso de acoso, podemos denunciarlos y dar un paso adelante. Busca la ayuda de otras personas si es que tienes miedo de hacerlo por ti mismo. Tómate un tiempo para escuchar a la víctima y preguntarle de qué manera la puedes ayudar. Número 3. Rechazar el binarismo de género. La humanidad no es el hombre.
Es posible que parezca ser un asunto importante, pero los términos como masculino y femenino excluyen a diferentes personas no binarias. En todas las culturas siempre han existido diversas identidades de género, por lo tanto hay que asegurar los derechos de todas las personas. Número 4. Exigir una cultura de igualdad en el trabajo. Desde el acoso sexual hasta la brecha salarial de género, las mujeres enfrentan una lista completa de prácticas discriminatorias en lo que se refiere al lugar del trabajo. Exige un ambiente de trabajo progresista a través de la representación equitativa de mujeres en los altos cargos y juntas directivas. Número 5. Ejerce tus derechos políticos. Por desgracia, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los cargos políticos más altos. Sin embargo, hasta 2020 las mujeres solo ocupan el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales y representan menos del 7% de la dirigencia mundial. ¿Cuál es la manera más fácil y directa de marcar una diferencia? Pues votar, y considera votar por las mujeres. Informémonos sobre las próximas elecciones, difundamos cuáles son las candidatas fuertes, claro, siempre investigando, no porque haya una mujer, pues nosotras vamos a ir a votar por ella. Tenemos que investigar y sabemos y podemos averiguar qué puede hacer esta persona para mejorar a nuestro país y de esta forma informarnos e informar a nuestras amistades y familiares. Número 6. Comprar con responsabilidad. Ya sea que se trate de absolutamente todo, el cambio y el impacto en el medio ambiente tiene un cambio en la vida de las mujeres y de las niñas. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las mujeres de todo el mundo. Los desastres humanitarios provocados por el clima a menudo exageran las desigualdades de género existentes y como consecuencia las mujeres y niñas quedan expuestas a mayores índices de violencia, malnutrición y otros riesgos. Número 7. Ampliar la cantidad de libros y películas y otros medios feministas. La próxima vez que nosotros recurramos a alguna librería u organicemos algo, consideremos elegir algo escrito y dirigido por mujeres. Las películas, los libros, los diarios, los podcasts y otros medios populares tienen efectos duraderos en las perseveraciones culturales de género, lo que nos brinda a las mujeres una plataforma poderosa para compartir sus historias y sus perspectivas. Número 8. Enseñarles a las niñas lo valiosas que son. Princesita, vulnerable, mandona, incluso antes de llegar a la pubertad, las niñas de todo el mundo ya han internalizado creencias sobre su lugar, valor y papel en la sociedad, como personas dependientes, vulnerables o incapaces, y se les enseña que deben actuar de esta manera, lo que refuerza los estereotipos de género y les impide desarrollar todo su potencial. Es difícil desaprender este tipo de creencias, por este motivo es muy importante abordarlas desde temprana edad. Recuérdales a las niñas que forman parte de tu vida, que son fuertes, capaces y que se merecen el mismo respeto que los niños. Asegúrate de que entiendan de que son mucho más que la apariencia. Elógialas por su inteligencia, fortaleza, capacidad de liderazgo, destreza física y muchas áreas más. Número 9. Desafiar el significado de ser un hombre. Por ejemplo, actúa como hombre, los niños no lloran, los niños son niños. Estas nociones tradicionales de masculinidad suelen desalentar a los niños y a los hombres de comunicar abiertamente sus sentimientos, tanto en amistades o relaciones como en tu familia. Apoya la expresión de masculinidad que involucre la vulnerabilidad, la sensibilidad, el cuidado y otros rasgos que por tradición no son masculinos. Fomenta un entorno donde los niños y los hombres se sientan seguros al expresar sus emociones, déjales saber que sus sentimientos son válidos e invítalos a compartirlos, no te burles de ellos ni los ignores y delata a quienes lo hagan. Número 10. Comprometerse con una causa. Existen muchísimas causas que nosotros podemos apoyar. En primer lugar, elige un tema sobre igualdad de género que te interese y busca un grupo o campaña especializado en él. Si aún no lo has hecho, súmate a la campaña Generación Igualdad de Naciones Unidas, que une activistas para exigir la igualdad de género en esta generación. Número 11.
Desafiar los estándares de belleza. Si bien los estándares de belleza varían de un lugar a otro, casi siempre fomentan una visión estrecha e irreal de la feminidad. A menudo las mujeres le dedican mucho más tiempo, energía y dinero a su apariencia que sus pares masculinos. Este tipo de doble patrón alimenta la idea que la mujer no es realmente la dueña de su cuerpo, es un objeto diseñado para el consumo público. Los ideales estéticos y reales pueden asimismo provocar graves problemas mentales y físicos. Cuestiona tus creencias sobre lo que significa la belleza. Empieza por pararte frente al espejo. Observa la manera en que piensas y hablas sobre tu apariencia y la próxima vez que te descubras criticándote, interna elogiarte. Dales el mismo valor a todos los cuerpos, puesto que son motivos de celebración, independientemente del tamaño, las habilidades o el color, y denuncia los casos de humillación física cuando seas testigo de ellos. Número 12 y el último es respetar las decisiones de las demás personas. Cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, bienestar, familia y futuro. Cuando las decisiones de otra persona te molesten, pregúntate por qué. Analiza los prejuicios que puedan estar impulsando tu reacción y considera las circunstancias que llevaron a la vida de esa persona fuera diferente a la tuya. Escuchas sus argumentos. A veces nos cuesta entender que una decisión que nunca tuvimos que tomar asume la responsabilidad de aprender y pensar de manera crítica sobre las situaciones de las demás personas. Con estas 12 acciones nosotros podemos generar una generación de equidad y de igualdad. Así que podemos empezar implementando todas estas pequeñas acciones desde casa para empezar por un cambio. Muchísimas gracias, espero que les haya ayudado muchísimo este tema y que hayan podido aprender mucho sobre los derechos de las mujeres. Yo las invito a que se puedan unir a organizaciones, asociaciones y a diferentes programas activistas para que podamos enterarnos y seguir informándonos. Recordemos que esto depende de todos y que nos tenemos que seguir informando. Muchas gracias.